Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí ante ustedes predicando, meditando un poco acerca de la palabra del Señor en este día tan como lo conocemos, ¿no? Coloquialmente, Viernes Santo. Y pues ya lo cantamos, el Viernes Santo. El Viernes Santo, o Viernes de Crucifixión, o el Día de la Cruz, como se le conoce, ¿verdad? Coloquialmente, es en donde nuestro Señor Jesucristo quedó solo en el jardín de Getsemaní, hermanos, en manos de una turba furiosa, ¿verdad? Estaba muy enojada. Como dicen por ahí, el ambiente estaba caliente. Se conocía el destino, se conocía lo que iba a pasar. Sí se conocía a Jesús, sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús se dirige irremediablemente al sufrimiento en la cruz. El Señor se dirige solo a enfrentar las consecuencias ¿de qué? De su mensaje. Fíjate bien lo que te digo, se dirige solo. Al igual, hermano, que tú y yo, debemos de saber y estar seguros de lo que nos espera al compartir el mensaje de salvación. Yo te diría, reflexiona, ¿estaríamos seguros de enfrentar una turba furiosa como pasó hace más de 2000 años por compartir el evangelio? Este viernes es así como de reflexión, ¿no? ¿Estaríamos realmente dispuestos a hacerlo? A lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Pero Él lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Por qué crees? ¿Porque Él quería hacerlo? Lo hizo por obediencia. Lo hizo porque por amor. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Él enfrentó esa turba furiosa por amor. Como sabemos, la muerte en la cruz era la forma más vergonzosa de morir que había en el mundo donde vivía Jesús. Nunca se utilizaba para ejecutar a un ciudadano romano. Por el contrario, se usaba exclusivamente para los esclavos, extranjeros y rebeldes o subversivos. Así era considerado Jesús, un hombre subversivo, rebelde. ¿Y por qué lo consideraban así? Lo consideraban así por hablar verdades, por decir las cosas que estaban mal. Por eso era considerado subversivo. Por no callar, quizá ante las injusticias, ante las cosas que estaban pasando. Y la cruz se levantaba en aquellos tiempos por dos razones: por maldición y por vergüenza. El crucificado estaba maldito, por eso no podía tocar la tierra, para no mancharla. Se decía, eres un maldito. Además, se colgaba en un lugar alto para que todo mundo viera cómo el criminal se iba asfixiando, se iba muriendo lentamente, cuando el peso de los músculos en el pecho hacía presión con los pulmones y le impedía respirar. Una muerte muy dolorosa, muy cruel, ¿no? Y nuevamente, ¿quién estaría dispuesto a morir de esa manera? Y yo a veces me exagero con el dolor por un herpes.
no es nada comparado con lo que el Señor padeció un viernes hace 2000 años. Quizás estés pasando por alguna situación de enfermedad. Hay sufrimientos mayores. Hay sufrimientos que en verdad dices, híjole, esto sí es de admirar, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a conmemorar? ¿La muerte injusta de un ciudadano de segunda clase, acusado de sedición, blasfemia, en una pequeña provincia de Roma en el primer siglo? O por otra parte, podemos conmemorar la cobardía de sus discípulos que huyeron ante la necesidad del maestro y se esconden para no sufrir con él. ¿Qué festejamos? El hombre en esa cruz es inocente. Jesús no había cometido ninguna falta alguna en su vida, en su ministerio. Solo había hecho bien a los demás con sus actos prodigiosos y su palabra viva, quedando demostrado que en Jesús había algo de Dios, algo que lo acreditaba como un profeta enviado para el bienestar y la paz de los suyos. Sin embargo, Jesús es tratado como un criminal y es asesinado vilmente. Tanto es así que Jesús se convierte en la víctima de los poderosos de aquella época. Sí, una víctima. Jesús fue una víctima y quizás este es el primer paso para entender la muerte de Jesús. Es necesario saber que Jesús fue víctima inocente de la injusticia. Y cuando digo víctima, interesantemente también la palabra víctima se usa también en otro contexto, el del sacrificio. El cordero que era llevado al templo para ser sacrificado era llamado comúnmente víctima. Así que podemos establecer una comparación o analogía entre la muerte de Jesús y el sacrificio de un cordero, los dos siendo víctimas. Pero dentro de la Escritura hay un libro que presenta la muerte de Jesús como un sacrificio. Este es el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos comienza diciendo así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Hebreos, la carta a los Hebreos nos deja claro que Dios mismo es quien ha salido a nuestro encuentro en Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra nos dice que no es el primer intento que Él ha hecho. Dios ha estado tratando de hablar con nosotros, de hacernos llegar su mensaje en muchas ocasiones y de diferentes maneras. Pero en muchas ocasiones esos intentos han sido poco exitosos. Así que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para presentarnos el mensaje salvífico. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Debemos de entender que Cristo nos buscó y erróneamente decimos, es que yo busqué a Cristo.
Cristo es el que nos ha buscado. Dios nos ha hablado y esa realidad le corresponde a otro no menos importante. El ser humano ha buscado a Dios, pero esa búsqueda se ha hecho difícil. La realidad es que entre el ser humano y Dios hay una gran distancia. ¿Cuál será esa gran distancia, hermanos? El pecado. Exactamente, el pecado. Sabemos que Dios es santo, lo dice la palabra del Señor, y nosotros ¿qué somos? Pecadores. Y hay de aquel que diga que no ha pecado, porque la misma palabra dice, hay de aquel que diga que no ha pecado porque ya es un pecador, ¿verdad? Comentaba el hermano Román, pues que hay pecado, ¿no? Ya sea chico, sea grande, es pecado. Pero todos hemos pecado de alguna manera. Y esa es la gran distancia que hay entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, el pecado. Él es santo. Él es santo. Como lo dice en la Escritura en Isaías 6:3, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el Salmo 99:9 nos dice así, exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. ¿Sí recuerdan el significado de santo? Apartado. Santo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Otra cosa que nos hace un distanciamiento entre Jesús y nosotros es que Dios es eterno. ¿Nosotros qué somos? Simples que mortales. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 1:8 y dice así, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir y el todopoderoso. Y la palabra de Dios nos dice también en Isaías 57:15, porque lo dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Y qué necesitamos para salvar esta distancia? ¿Qué necesitábamos? Necesitamos un mediador, ¿verdad? Alguien que tenga acceso, y ese mediador que tiene la vía franca o el acceso directo, será quien nos lleve a la presencia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, la carta a los Hebreos, nos deja claro que el pueblo de Israel, pues como muchos mediadores, tales como los ángeles, Moisés, Josué y los sumos sacerdotes hebreos. De estos mediadores antiguos, el más efectivo lo fue el sumo sacerdote. Y vamos a ver cómo funcionaba el sumo sacerdote en el antiguo Israel. Vemos aquí que en Números 18:7 nos dice lo siguiente: pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier extraño que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. Éxodo 28:1 nos dice así:
haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. ¿Y cuál era el trabajo de estos personajes? Su ministerio o trabajo principal se llevaba a cabo una vez al año. El día de la purificación, el sumo sacerdote iba al templo. Como hemos leído, el templo está dividido en tres partes principales, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este sacerdote ofrecía un sacrificio por sus propios pecados y entonces procedía a entrar al lugar santísimo, donde ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Pasado esto, el pueblo sabía que había recibido el perdón. Pero, ¿qué crees? Había que esperar nuevamente un año para hacer otro sacrificio. Y pues esto era muy complicado, ¿no? Y no simplemente era complicado, sino, ¿qué crees? Era ineficaz. Porque en el fondo, este mediador era un hombre tan pecador como los demás. ¿Te parece o has escuchado algo parecido? Que en ocasiones todavía se lleva a cabo, ¿no? Hay alguien que dice, voy a ir con tal persona para que perdone mis pecados. Y vas y le confiesas y le dices, y ese hombre es igual de pecador o peor de pecador que el que está confesando. Y este sacerdote pues no tenía acceso a Dios más que un día, por un ratito, en un cuartito. Este era un sacrificio deficiente. Esta era una mediación ineficaz. Nosotros, creo que hemos leído la Escritura, podemos comprender eso de los sacrificios ineficaces. Porque en medio de nuestras búsquedas hemos caído en manos de muchos mediadores ineficaces, o caímos muchas veces en mediadores ineficaces antes de conocer de Cristo. Y por lo tanto, tenía que haber otro mediador, un mediador, como dice la chaviza, efectivo, un mediador a todo dar, un mediador efectivo, un mediador que tenga acceso de verdad a Dios. Y a esto, pues la carta de los Hebreos nos lo sigue diciendo, ¿verdad? Hebreos 4, 14 y 16 nos dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Jesús, hermano, hermana, es nuestro sumo sacerdote. Él tiene acceso a Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Él sí tiene acceso. Por lo tanto, podemos caminar confiadamente al trono, es decir, a la presencia de Dios. La cruz es pues el sacrificio final y el último donde Jesús es víctima, sacerdote, cordero. En la cruz
el sumo sacerdote es perfecto, ofrece a la víctima perfecta que abre el camino perfecto a Dios. No hay otro mediador, ni santo, ni espíritu, ni obra alguna. Gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo es que podemos tener acceso al Padre. Esa persona que fue crucificada hace 2000 años, ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Esa persona que murió hace 2000 años, su muerte nos hace tener un contacto directo con el Padre. Ya no hay otro mediador. Gracias a que esa persona fue crucificada, que cargó con todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, es que podemos hablar directamente con el Padre. Es un regalo inmerecido. Ayer comentábamos con el hermano Martín, oye, ¿crees que vengan los mismos hermanos el día de mañana, o sea hoy, que los que estamos hoy jueves? Yo le dije, yo espero que sí, pero faltaron algunos. Quizá esos algunos, no lo sé, no le den el valor a esa persona que murió en esa cruz por el perdón de los pecados. Quizá esas personas que no vinieron hoy no saben el gran sacrificio que hizo Jesús hace más de 2000 años para poder tener ese acceso directo al Padre. Dice la Escritura que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Recuerda que la gracia es un regalo inmerecido. Por gracia estoy aquí ante ustedes. No es que yo lo merezca, no es que yo sea el mejor, pero es por gracia que yo estoy aquí. Es por gracia que nosotros podemos hablar directamente al Padre, podemos entrar confiadamente, hablar con Él y decirle, Padre, perdona mis pecados, he pecado contra ti. Dice Hebreos 14, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabes por qué? Porque Él también pisó la tierra y sabe de nuestros sufrimientos. Él sabe lo que es tener problemas, y problemas serios, problemas fuertes. Él sabe lo que es sufrir por decir la verdad, por compartir el evangelio. Y a veces nosotros nos enojamos o nos sentimos agredidos cuando queremos compartirle al vecino o a la vecina y nos cierra la puerta. Uy, nos sentimos así que, ya no le vuelvo a hablar, me hizo el feo. Él aguantó, como dicen, aguantó vara. Y dijo, va por ti, Jessica, va por ti, Leti, por Arturo, ponle el nombre de los hermanos que estamos aquí. Y ese amor tan grande a veces no lo valoramos. Esa sangre que fue derramada, no la valoramos, la pisoteamos. ¿Sabes de qué manera la pisoteamos? Cuando no estamos haciendo su voluntad, cuando vivimos de acuerdo a nuestros valores y no los valores de Jesús. Cuando nos estamos estamos haciendo las cosas de una manera que no son gratas al Señor. No le estamos dando el valor que Jesús merece. Puedes acercarte para recibir la misericordia de Dios. ¿Sabes que cuando te acercas al Señor, Él no te va a juzgar? Él te va a decir, ven, te perdono.
puedes entrar confiadamente. Pero no queremos hacerlo, ¿por qué? Porque nuestro pecado es más fuerte. Nuestro orgullo dice, yo no quiero. Pero el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Te está diciendo, ven, yo te perdono. Yo morí por ti en esa cruz hace más de 2000 años. Yo quiero tener una relación contigo. Pero en muchas ocasiones nos estamos jaloneando con el Padre y no queremos hacer su voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así lo dice su palabra. La voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. No valoramos el amor que derramó esa persona hace más de 2000 años por ti, por mí. No le damos valor, no le damos sentido. Pensamos que, ay, qué bueno, lo tenía que hacer. Sí, lo tenía que hacer, pero por amor. Y es ese amor que nosotros debemos de sentir por cada uno de nuestros hermanos. Es ese dolor que debemos de sentir por aquel hermano que tiene algún problema. Aferrémonos a la fe que profesamos. Los problemas, las situaciones por los que pasamos, no es porque Dios sea malo, es consecuencia de nuestros actos. No es porque tengamos un Dios malo. ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios malo si Él dio la vida por nosotros, hermanos? Lo que nos pasa es consecuencia de nuestros actos. Sabemos que Dios es un Dios justo. Recibamos la misericordia de Dios. Confesemos nuestros pecados a aquel que nos ha amado. Porque el amor de Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Por eso tenemos un Dios infinito. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no va a cambiar. Dios dijo que te amaba y por eso hace más de 2000 años murió por ti. ¿Por qué crees que te ha dejado de amar? ¿Porque has hecho lo malo? ¿Porque has hecho cosas que a Dios no le agradan? Pues sí. Y más te va a dejar de amar si no vas y le confiesas tus pecados. Recuerda que hay algo que nos aleja de nuestro Señor Jesucristo y es el pecado. Nuestras oraciones en muchas ocasiones no pueden ser escuchadas. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Señor, ¿qué pasa? Pero te estoy pidiendo y me estoy arrodillando. Y me estoy arrodillando. ¿Por qué no te hace caso nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tus oraciones no son escuchadas? Traes una cola de pecados. Y a veces como cabeza de familia, ¿no? Las cosas me están saliendo mal. ¿Qué estamos dejando de hacer? Me he dejado de congregar. Pero ¿por qué lo has hecho? Si por eso Cristo murió, para que puedas entrar confiadamente en torno de la gracia. Pero ya no estoy leyendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres así, Arturo? Vamos a ponerlo en primera persona, ¿no? Cada quien póngalo en su nombre. ¿Por qué me está yendo mal? Trabajo y trabajo y las cosas no me resultan. ¿Qué hemos estado dejando de hacer? ¿Por qué no entramos a la gracia de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tan grande es el pecado que no te lo pueda perdonar Dios? Cuando tú vas y se lo confiesas. Nuestro Señor Jesucristo sabe lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo. Él sabe lo que necesitamos. Pero es tan respetuoso que dice, yo sé lo que necesitas,
pero es necesario que tú lo confieses. Y no lo hacemos. Preferimos seguirnos tropezando y tropezando. Creo que muchos de nosotros antes de conocer a Cristo nos pasaba esto. Yo espero que ahora nos pase menos. Pero tropezábamos y tropezábamos. Cuando tienes un encuentro con Cristo dices, híjole Señor, las cosas empiezan a cambiar. Y de repente dices, oye, pero otra vez está pasando lo mismo. ¿Qué has dejado de hacer? ¿O qué estás haciendo para que la gracia del Señor y la misericordia no se vean reflejados en ti o en mí? El pecado. El pecado es lo que nos separa de nuestro Señor Jesús. ¿Tú crees que Él no sabía hace más de 2000 años que le íbamos a fallar, como lo dejaron, como lo abandonaron sus discípulos? Él lo sabía, porque Él todo lo sabe. Pero aún así dijo, va, me la juego por ustedes. Vamos a ser como esos 11 que lo abandonaron, que lo dejaron. Pues fíjate que en muchas ocasiones lo hemos hecho. Cuando nos invitan a compartir el Evangelio, cuando nos dicen, oye, vamos a una jornada, ¿no? Que es por parte de la iglesia. ¿Qué crees? Siempre ponemos pretextos, ¿no? No puedo, tengo que trabajar, si no trabajo, pues ¿cómo amanezco para mañana, no? No tengo para dar el gasto. Pero la misma palabra de Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces confiamos más en nuestras fuerzas que en nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Esta Semana Santa que es de reflexionar en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Muchos no están, no los critico, pero a lo mejor no han entendido el mensaje. ¿Verdad? Y confieso, ustedes me conocen. En muchas ocasiones yo también me iba de paseo. Un hermano me decía, oye, creo que estás haciendo mal. Lo ignoraba. Oye, creo que estás haciendo mal. Hasta que un día reflexioné y dije, sí, estoy haciendo mal. Porque si es Semana Santa, día de recordar, de guardar, de reflexionar sobre lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y yo me iba pues a divertirme, a descansar, ¿no? A descansar. Pero hasta que entendí y comprendí que mi lugar era estar aquí, alabando y glorificando a aquel personaje que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Es triste, pero yo te diría, realmente estamos aquí, y va a sonar fuerte, por convicción, o estamos para que no diga, híjole, pues para que no se enoje el hermano. ¿Estamos realmente por convicción? Si estamos realmente por convicción, qué bueno, hermano, te felicito, porque hemos entendido cuál es este mensaje del Viernes Santo. Que gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz, es que podemos tener acceso directo al Padre. Ya no necesitamos mediadores. Y dice la palabra de Dios que algún día lo veremos cara a cara. Imagínate qué gran dicha, ¿no? Qué gran dicha verlo cara a cara, pero también qué gran pena que seamos expuestos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Arturo, que un día te fuiste y que preferiste irte a trabajar que venir un viernes, un jueves, un domingo, un sábado a honrarme y a glorificarme? Y delante de los hermanos, ¿no? ¿Cómo es posible que tú compartías de la palabra del Señor
y saliendo eras otra persona. Qué fuerte. Qué fuerte. Dice la palabra del Señor también, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? Lo hemos abandonado. Si eres honesto y reflexionamos, en muchas ocasiones hemos abandonado a nuestro Señor Jesús. Hemos sido infieles. Algo que tiene nuestro Señor Jesucristo es la fidelidad. ¿Cuántas veces hemos preferido irnos a desayunar la barbacoa, las carnitas? Hemos ido a fiestas familiares y lo hemos abandonado. Y el domingo el Señor me dice, híjole Arturo, te estuve esperando. Y se entristece el Señor, porque no me ve aquí sentado, no me ve sirviéndole. Quizá pueda decir, híjole, cabeza dura, de nada valió el que haya dado yo la vida por ti. Pero ven, arrepiéntete y te perdono. Creo que todos los que estamos aquí el día de hoy, hemos sido tocados por nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, aquí veo dos personas. Si no es así, Dios, déjame decirte que Dios te está buscando porque desea salvarte. Ahora el camino a la salvación está libre. Dice Romanos que si confesaras con tu boca que Jesús es tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Si tú ya lo hiciste, qué bueno. Si no lo has hecho, yo te invito a que conozcas de Jesús. Jesús quiere conocerte, quiere tener una relación directa contigo. Si no lo has hecho, no es coincidencia que estés aquí. Dios quiere tratar contigo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Cuando dentro de la Escritura alguna palabra se repite 2 o más veces, hay que tomar atención. La carta a los Hebreos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia nuevamente que nos ayudan oportunamente. Recibe la gracia del Señor. Encuentra la gracia del Señor. A veces tenemos la idea de que Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿no? De que Dios es un Dios gruñón, ¿cómo es que exterminaba pueblos? ¿Y por qué hacía muchas cosas? No, tenemos un Dios, un Padre amoroso, misericordioso, un Padre que aunque tú no lo puedas ver, lo podemos sentir, un Padre espiritual que nos ama, un padre espiritual que te dice, ven, entra confiadamente, te está abriendo los brazos, y los brazos los tiene abiertos, ¿para qué? Para que tengas acceso al Padre. Dios nos ha hablado de muchas maneras, nos ha llamado amigos, y entonces, ¿por qué no queremos ser amigos de Dios? ¿Por qué en verdad no queremos entablar una relación verdadera con Dios? Con aquel que nos ama, con aquel que entregó su vida hace más de 2000 años con nosotros. ¿Por qué no podemos tener una relación estrecha? ¿Por qué nuestra relación de repente se quebranta? Porque cuando empiezas a leer las Escrituras, la verdad te confronta.
la palabra de Dios te empieza a confrontar y dices, híjole, no, yo no. ¿Cómo voy a dejar de hacer ciertas cosas en las cuales me siento a gusto y en paz? ¿Por qué las voy a dejar de hacer? Y se quebranta tu relación con Dios. ¿Por qué voy a tener una sola mujer? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Pero por qué? Si ya mi mujer ya pinta canas, ¿por qué me voy a deleitar? Pues porque dice la palabra del Señor. Pero yo no soy pastor. Eres pastor de tu hogar, hermano. Pero muchas veces no queremos esa responsabilidad y se quebranta la relación con Jesús porque dices, no, no, yo no. Que la mujer sea recatada. No, yo ¿por qué voy a ser recatada? No. Que la mujer no sea chismosa. Ah, ¿por qué voy a dejarlo de hacer? Y entonces dices, no, no, yo así ya no. ¿Cómo crees? ¿No? Mejor que se rompa esa relación. Se quebrantó. Se quebranta esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender cuando vemos este pasaje de Hebreos que Jesús entiende nuestras luchas porque Él se encarnó. Él sabe lo que duele. Hermano, déjame decirte que no estamos solos, no estás sola, que aún la gracia está disponible. Es cuestión de que la aceptemos. Debemos de confiar en Jesús. Cuando enfrentemos tentaciones o dificultades, recuerda que Jesús entiende por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Debemos de acudir nosotros a la oración. No dudemos en acercarnos a Dios en oración, sabiendo que sabes que Jesús intercede por nosotros. Debemos de orar. Debemos de dejar la vergüenza ante Jesús. No nos debemos de sentir avergonzados de nuestras debilidades. Jesús ya las conoce y ofrece, ¿sabes qué? Gracia. ¿Has caído, has tropezado? Confiésale a Jesús tu tropezón. Confiésale a Jesús tu falla. Y entra confiadamente al trono de la gracia que nuestro Señor Jesucristo tiene para todos y cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Déjame decirte, hermano, hermana, que las tormentas no duran para siempre, pero las promesas de Dios sí. Vamos a orar. Amadísimo Padre, Señor, cuántas gracias te doy por haber muerto, por haber estado tú, por haber tomado mi lugar, Señor. Tú que nunca pecaste, Señor. Tú tomaste mi lugar, ¿para qué? Para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que estamos aquí, Señor, porque hemos santificado este tiempo para ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, que derrames sobre nosotros bendiciones, Padre, y que no olvidemos el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años, Señor. Gracias por esa vida eterna que tú nos has prometido. Gracias, Padre, porque pusiste los ojos en nosotros, que aún siendo pecadores, Señor, podemos entrar directamente al trono de la gracia. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias, Señor, te lo pido y te lo ruego por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Amén.